Buenos días, hermanas y hermanos. En el tema anterior, sábado o domingo, vimos que los 10 mandamientos escritos por Dios en tablas de piedra y entregados al pueblo de Israel en el monte Sinaí están vigentes hoy y lo seguirán estando hasta después de la segunda venida de Jesús. Jesús no los eliminó, no los clavó en la cruz como enseñan algunas personas, ni los modificó. No es del caso hacer un análisis aquí de la vigencia de los 10 mandamientos, pero si quieren, pueden ver un análisis en profundidad, basado totalmente en la palabra de Dios, en la respuesta a la pregunta 18, sábado o domingo, que subí en este sitio. Por lo extenso que resulta responder a la pregunta ¿cómo se aplican los 10 mandamientos en el mundo de hoy? Y analizar bíblicamente cada uno de los 10 mandamientos, he separado la respuesta en 3 partes. En este video podrán ver la primera parte, que se refiere a los 3 primeros mandamientos. Lo importante para ver cómo se aplican los 10 mandamientos en el mundo de hoy es revisar qué es lo que Jesús cambió respecto al espíritu con el que se debían obedecer sus mandamientos, y que es exactamente lo que nos debe guiar para comprender cómo debemos aplicarlos hoy en nuestras vidas. De un cumplimiento legalista, solo enfocados en la letra escrita y pensando que el cumplirlos literalmente es lo que nos hace salvos, como pensaban los judíos del Antiguo Testamento, Jesús cambió su enfoque hacia el cumplimiento de una ley basada en el amor, y que cumplimos no solo exteriormente, sino también en nuestro interior, en nuestro espíritu, porque creemos en Él. Si creemos en Jesús, nos daremos cuenta del gran amor que nos tiene por el sacrificio que hizo para darnos la gracia de su salvación. Como respuesta al amor de Jesús, no podríamos menos que sentir también amor por Él, y por lo tanto querer hacer lo que a Él agrada, como cumplir sus mandamientos por sobre lo que a nosotros agrade. Pablo nos dice que las obras que hagamos para cumplir los mandamientos no es lo que nos da la salvación, en Romanos capítulo 3 versículos 20, 23, 24 y 28, donde dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Somos salvos por gracia, solamente por creer en Jesús y no porque cumplamos literalmente con sus mandamientos. Pero esto no significa que al ser por gracia, justificados por nuestra fe en Jesús, podemos dejar de cumplir sus mandamientos. Si creemos con sinceridad en Jesús, lo amaremos y cumpliremos sus mandamientos, no para ser salvos, ya que por su gracia ya lo somos, sino por amor a Él. Jesús lo dice en Juan, capítulo 14, versículos 15-21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No podemos decir que amamos a Jesús y no estar dispuestos a cumplir sus mandamientos, ya que en este caso lo que decimos serían solo palabras, dichas sin sinceridad. La ley de los 10 mandamientos no fue cambiada ni por Jesús ni por los apóstoles. Pablo en Romanos 3:31 confirma la validez de los mandamientos diciendo: luego,
¿Por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La justificación por la fe significa que no tenemos que hacer obras para recibir el perdón de los pecados, ya que somos salvos por gracia, por creer en Jesús. Si pecamos, debemos arrepentirnos sinceramente ante Dios, pedirle perdón y cambiar, dejando de cometer el pecado. La ley es la que nos da a conocer el pecado, lo que a Dios no agrada, como nos dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20 y capítulo 7, versículos 7 y 12, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, dice Pablo, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cuál es la ley de amor que nos dejó Jesús, que resume la ley de los 10 mandamientos? La ley de amor que Jesús nos dejó está dividida en 2 partes, así como los mandamientos se pueden dividir también en 2 grupos. Jesús nos da su ley de amor en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Respondiendo a un fariseo, intérprete de la ley, que le pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Veamos entonces los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios a la luz de la ley de amor que nos dio Jesús. Primer mandamiento, Éxodo 20:3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La palabra hebrea al-panai, traducida como delante de mí, significa sobre mí o en presencia de mí, siendo el significado más aceptado en mi presencia. Como Dios es omnipresente, no solo en todo lugar físico, sino también en nuestros pensamientos, esta frase enfatiza que no podemos tener otro Dios, ya sea físicamente o en nuestra mente. No solo se prohíbe adorar a otros dioses, sino incluso reconocer mentalmente su existencia en cualquier nivel de adoración o autoridad. Cuando Jesús dice en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, nos dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente. O sea, a través de nuestro raciocinio debiéramos poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas por sobre nosotros mismos. Nuestro razonamiento mental debiera hacernos darnos cuenta cuando estemos privilegiando la importancia de algo o alguien por sobre Dios o por sobre la voluntad de Dios. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, o sea, con nuestras emociones y sentimientos, enfocados en agradar a Dios más que a otros o a nosotros mismos. Y con toda nuestra alma, o sea, para nuestro espíritu, lo más importante debe ser siempre nuestro Dios. El mandamiento del amor no es una obligación que tengamos que cumplir, sino una reacción de amor en respuesta al inmenso amor que Dios tiene por nosotros. Nuestro amor por Dios es también una reacción de agradecimiento a nuestro Salvador. Nuestro amor por Dios es un sentimiento, pero también una decisión en que lo que hagamos en nuestras vidas será para agradarlo a Él, más que a nosotros mismos. No tener otros dioses delante de Dios significa que si amamos a Dios,
no debiera haber nada más importante para nosotros que Él. ¿Es esto fácil de cumplir? De ninguna manera. Es difícil, porque nuestra naturaleza humana nos lleva siempre a tratar de satisfacernos a nosotros mismos más que agradar a Dios. Por eso, en el Evangelio de Marcos, se agrega una palabra a este mandamiento. En Marcos 12:30 Jesús dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Con todas tus fuerzas significa que no será fácil. Más fácil es dejarse llevar por el mundo, por las tentaciones del mundo, y privilegiar nuestros deseos o a lo que le demos importancia por sobre Dios. Por eso es necesario que nos esforcemos al máximo con todas nuestras fuerzas para amar a Dios por sobre todo y no tener otros dioses delante de Él. Recordemos que lo esencial del amor no es la emoción o sentimiento que conlleva, sino nuestras decisiones y acciones que realicemos para agradar al ser amado, por sobre el agradarnos a nosotros mismos. En este punto, y para todos los mandamientos que siguen, es importante revisar conceptualmente lo que es el amor, ya que el mandamiento que Jesús nos dejó en sus dos partes está basado en el amor. El amor no es una emoción o sentimiento pasajero, por fuerte que sea, y que puede llegar a manifestarse con lágrimas o con gran alegría, pero que dura solo algunos momentos. En su esencia conceptual, el amor es un vínculo profundo y duradero de afecto, conexión y compromiso que trasciende el interés propio y genera un deseo genuino de bienestar para el otro, para el ser amado. Aunque involucra emociones y sentimientos, es más bien una decisión y acción que una simple emoción pasajera. Es elegir cada día y día tras día actuar buscando la felicidad de la persona amada más que la propia. Aunque esto no es fácil ni conveniente, aunque no sea fácil ni conveniente para nuestros propios deseos. O sea, amar a Dios no es solo que sintamos en algunos momentos emociones fuertes por Dios, sino que es una decisión y acción permanente en nuestra vida de hacer lo que a Él agrada por sobre lo que a nosotros nos agrade. Esto es, amar a Dios. La clave entonces para cumplir el primer mandamiento de no tener otros dioses delante de Él es amar a Dios por sobre nosotros mismos, por sobre el mundo y por sobre todo lo que haya sido creado. Hoy en día existen muchos dioses creados por diferentes personas o religiones y a las cuales se les rinde culto y adoración, como Alá para el Islam, Brahma para el hinduismo y Waheguru para el sijismo. Pero no me referiré a ellos, ya que esta respuesta está destinada a quienes creen en la palabra de Dios revelada en la Biblia, o sea, a todos los cristianos. ¿Qué dioses tenemos hoy en el mundo cristiano? Aunque las personas no lo crean, existen hoy muchos dioses creados. Jesús nos dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús, al oponer el servir a Dios con servir a las riquezas, está diciendo que al servir a las riquezas estaríamos reemplazando a Dios por el amor al dinero o a los bienes materiales. La persona que así lo hace estaría creando otro Dios, el Dios dinero. El dinero y el poder son dos poderosas motivaciones del quehacer humano y se convierten en dioses cuando una persona los trata como lo más importante en su vida, amándolos por sobre el amor a Dios.
También Jesús dice en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Jesús se refiere a nuestro tesoro como lo que más amamos en nuestras vidas, lo más importante. Y al ser lo más importante, allí es donde pondremos nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestro amor. Cada uno de nosotros podríamos hacernos la pregunta: ¿pongo mi corazón en Dios como lo más importante de mi vida o lo pongo en algo diferente? Cuando nuestra vida está centrada en la obtención y uso del dinero, la influencia o el poder, y ponemos toda nuestra confianza en ellos, las convertimos en nuestro tesoro, reemplazando a Dios como lo más importante en nuestra vida. Todo aquello que consideremos más importante que Dios en nuestras vidas es idolatría. El apóstol Pablo lo dice en Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Idolatría no es solo el acto de rendir culto o adoración a un ídolo o figura que represente a un dios, como lo vemos en las prácticas mencionadas en el Antiguo Testamento, sino que también es todo aquello que convertimos en un ídolo porque lo amamos más que a Dios. Es todo aquello que causa nuestra admiración o devoción excesiva, dándole una importancia suprema. También quien se cree autosuficiente sin necesidad de Dios en su vida, se está dando a sí mismo mayor importancia que a Dios, actuando ya sea por ego, vanidad, soberbia o arrogancia, y dedicándose a su satisfacción personal sin que le importe desagradar a Dios. Esto es el amor propio, que en sí mismo no es malo, pero el amor a Dios debe estar siempre por encima del amor propio. Por otro lado, el amor propio no debe ser mayor, sino igual que el amor al prójimo, como dice Jesús al continuar con su mandamiento de amor, diciéndonos que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pablo menciona a las personas que se aman más a sí mismas que a Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1, 2 y 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La persona que se ama a sí mismo por sobre Dios se considera a sí mismo como un Dios que pone frente a Dios. Pablo menciona también a personas que, habiendo conocido a Dios, dieron más importancia a lo creado que al Creador. En Romanos capítulo 1 versículos 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Si en nuestra vida amamos algo creado por sobre el amor a nuestro Creador, estamos poniendo dioses delante de Él. Por ejemplo, la idea de ser dueños de nuestro destino, de hacer primar nuestro razonamiento humano por sobre Dios o dejando a Dios de lado, damos mayor importancia a los placeres
estamos creando ídolos. También cuando endiosamos a otro ser humano, ya sea por su poder, por sus ideas, por su éxito, por su dinero, dándole una mayor importancia que la que le demos a Dios, lo estamos transformando en un ídolo para nosotros. El problema no está en disfrutar con el placer, el dinero o el poder. Tampoco en reconocer los logros o el poder de otras personas. El problema es cuando a ellos le damos en nuestras vidas más importancia de la que le damos a Dios. Y por lo tanto, para nosotros los transformamos en dioses delante de Él. Segundo mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento está estrechamente relacionado con el primero, pero en este mandamiento Dios nos dice algo muy específico y de especial importancia, no solo para el tiempo en que fueron dados los 10 mandamientos a Moisés, sino también para el mundo de hoy. Las imágenes son creaciones humanas que representan algo. Dios dice que no hagamos imágenes de lo que esté en el cielo o en la tierra con un propósito específico, que es el de no honrarlas ni inclinarnos ante ellas. O sea, no es que se prohíba que tengamos una imagen, por ejemplo, una foto de nuestros padres ya fallecidos para recordarlos con cariño, o una foto de nuestros hijos para recordar un momento que pasamos con ellos. Dios dice que no hagamos imágenes para rendirles culto, para honrarlas o inclinarnos ante ellas. El honrar o inclinarnos ante una imagen significa que la veneramos. Dios no solo prohíbe la adoración de imágenes, sino también que las veneremos. Lamentablemente muchos cristianos que dicen que veneran, pero que no adoran las imágenes de Jesús, de María y de los santos, piensan que venerar estas imágenes está bien y que Dios lo permite, lo cual no es cierto si uno lee este mandamiento. Exploremos un poco más a fondo lo que significa adorar versus venerar. Adorar es una entrega total, reverencia absoluta y reconocimiento de superioridad divina. Representa un culto absoluto, solo reservado a Dios. ¿Existe en el mundo cristiano de hoy adoración a una imagen? Sí, existe un ejemplo claro de adoración de una imagen o representación creada por el hombre llamada la adoración del Santísimo, en que Dios está representado por una hostia. Se argumenta que no es una imagen, sino que es real y físicamente el cuerpo de Cristo. O sea, es Dios, que a través de un proceso llamado transubstanciación, un pan redondo sin levadura se transforma en el verdadero cuerpo divino de Jesús. Decir que ese pan es Dios y adorarlo como a Dios es sin duda idolatría, como dice Hechos capítulo 17, versículo 29. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, en el mundo de hoy existe la idolatría a través de la adoración de un ídolo, que es un pan redondo, sin levadura, que dicen que es físicamente el cuerpo de Jesús. O sea, ese pan redondo es Dios. Si una persona cree que la hostia consagrada es Dios, yo solo le sugeriría
que estudiara este segundo mandamiento y permita que Dios lo ilumine en su entendimiento. Venerar, a diferencia de adorar, es mostrar respeto, admiración y honor hacia alguien o algo sin elevarlo al nivel de una divinidad. Al leer el segundo mandamiento, no dice que no debemos adorar imágenes, dice que no debemos honrar ni inclinarnos ante imágenes, lo que significa que no debemos venerarlas. Cuando honramos una imagen, estamos reconociendo su valor, sus méritos o su autoridad, ya sea con palabras, actos o actitudes, aunque sin otorgarle divinidad. Un gesto de respeto, de honra o reverencia es cuando nos inclinamos ante algo o alguien. ¿Qué significa entonces el hecho de honrar e inclinarnos ante las imágenes de Jesús, de la Virgen María o de los santos? Significa que los veneramos, lo cual es reconocido por los cristianos que siguen esta práctica sin darse cuenta de que esto está prohibido por el segundo mandamiento de la ley de Dios. A los cristianos que siguen esta práctica solo les puedo repetir las palabras de Jesús que mencioné antes. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quien ama a Jesús, guarda también el segundo mandamiento. Si amas a Jesús y sabes que a Él no le agrada que te inclines o que honres imágenes de Jesús, de la Virgen María o de los santos, tu verdadero amor por Dios se reflejará en tu decisión de no hacer lo que a Él le desagrada. Aunque las imágenes son en general representaciones físicas, el mandamiento no habla de imágenes físicas, sino solo de imágenes, pudiendo por lo tanto ser también imágenes espirituales que tengamos de algo o de alguien. Representaciones espirituales pueden ser ideas, creencias, deseos o actitudes del corazón que pueden también convertirse en idolatría. Pensemos que un ídolo es todo aquello que amamos y desplaza al único y verdadero Dios de nuestra vida. Algunos ejemplos de imágenes que podemos crear en nuestra mente, imágenes a las cuales tal vez veneramos o amamos y que al desplazar al verdadero Dios de nuestras vidas las podríamos llamar nuestros ídolos, serían las siguientes. Primero, imágenes de Dios que formamos en nuestra mente basadas en doctrinas erróneas o distorsionadas que no corresponden a la revelación divina, que encontramos en la palabra de Dios y que nos hacen adorar a un Dios que no es el verdadero. Un ejemplo son las personas que se refieren a Dios como el niñito Dios o el niñito Jesús y se encomiendan y oran a Él sin pensar que Dios o Jesús no debiera ser reducido a una imagen tierna o cultural de un niño. Y aunque fue niño en su encarnación, es un Dios glorioso, majestuoso, temible, todopoderoso, soberano y creador de todo lo que existe. Jesús, después de resucitar, les declara a sus discípulos su autoridad y potestad absoluta en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, lo cual está muy lejos de actuar como un tierno niñito. También Pablo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16, no deja lugar a dudas sobre la supremacía y majestad de Jesús como nuestro Dios, diciendo: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nuevamente vemos que Dios está muy lejos de ser una figura reducida a una imagen débil, tierna o solo compasiva como el niñito Dios.
es nuestro Dios glorioso, majestuoso y soberano. Otro ejemplo respecto a la imagen que muchas personas tienen de un Dios que no es el verdadero Dios son las personas que dicen creer en Dios, pero también creen en la teoría evolucionista, que al igual que la teoría creacionista, son teorías, las dos, sin demostración científica y por lo tanto teorías a las que nos adherimos solo por fe. Los evolucionistas no creen en la revelación divina de la creación y por lo tanto rechazan el poder infinito y creador de Dios. La revelación nos dice en Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Creer en la teoría evolucionista es negar o limitar el poder creador de Dios. Es negar que Él es todopoderoso y que si es su voluntad puede crear al hombre tal como es y no como resultado de una evolución de millones de años. Es sorprendente que muchos cristianos que dicen creer en Dios también creen en la evolución, por lo cual tienen una imagen distorsionada de un Dios con limitado poder que no es el verdadero Dios. También Isaías, capítulo 40, versículo 28, nos dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. También el apóstol Juan nos dice en Juan capítulo 1 versículos 1 al 3 que Dios, en la persona de Jesús, el Verbo, es el creador de todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay muchos otros ejemplos en la palabra de Dios que lo revelan como el creador de todo lo que existe. Entonces, con toda esta evidencia bíblica, antes de dejarnos llevar en nuestra mente por lo que dice la ciencia, o antes de simplemente seguir lo que la gran mayoría del mundo de hoy sostiene, que el ser humano es producto de una evolución a través de millones de años, debiéramos preguntarnos: ¿creo en Dios como el creador del cielo, de la tierra y de todo ser viviente? ¿O creo en que somos el producto de una evolución a través de millones de años, aunque nadie defina siquiera cómo se inició esta evolución? ¿Quién en el mundo de hoy dice creer en un Dios creador, como lo dice la Biblia, y no en que somos el producto de una evolución, se arriesga a ser tratado de ignorante por la gran mayoría de las mentes intelectuales de hoy? Por otra parte, quien trata de conciliar estas dos teorías, creacionista y evolucionista, a las cuales toda persona se adhiere por fe, ya que ninguna de ellas tiene ni tendrá nunca demostración científica, simplemente estaría negando la capacidad creadora de Dios, limitando su poder. En este caso, se estaría creando y honrando una imagen mental de Dios que no es el Dios verdadero, ya que sería un Dios limitado en su poder y no creador del mundo y de nosotros como lo narra su palabra. Caer por error o ignorancia en este tipo de idolatrías y desplazar al verdadero Dios de nuestras vidas, teniendo una imagen distorsionada de Él, es muy fácil, ya que el mundo nos arrastra a estas concepciones erradas de Dios. La única forma de darnos cuenta de que estamos equivocados
y salir del error es estudiando la palabra de Dios. Pero si después de darnos cuenta de que lo que dice Dios en su palabra se opone a nuestras creencias que vienen del mundo y a pesar de eso las seguimos manteniendo, nuestro pecado ya no sería por error o ignorancia, sino por rebelión a la palabra y a la voluntad de Dios. Toda imagen mental que nazca de ideas, deseos o actitudes del corazón pueden convertirse en ídolos cuando desplazan al verdadero y único Dios de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma. Segundo, imágenes mentales de personas a las que veneramos. Las imágenes físicas de Jesús, de la Virgen María y de los santos que muchas personas veneran, hace que las personas generen también en sus mentes estas imágenes y que aun cuando no estén en presencia de la imagen física, las siguen venerando en su mente, como una imagen espiritual, arrodillándose ante su imagen mental, encomendándose y orando a quien representa. Estas imágenes mentales desplazan a Dios de nuestras mentes y lo reemplazan por estos ídolos creados. Algunas personas pueden también generar imágenes mentales de otras personas que han vivido o incluso que aún estén vivas, a las cuales honran y veneran. Por dar un ejemplo, he visto en muchas ocasiones como las personas no solo se inclinan, sino que se arrodillan ante el Papa, ante obispos e incluso ante sacerdotes. ¿Es esto aceptable para Dios? La respuesta la encontramos en la Biblia. Veamos lo que ocurre cuando un ángel, que es un ser que tiene una posición más elevada que cualquier ser humano en cuanto a poder o naturaleza celestial, se aparece al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Juan dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El ángel no permitió que Juan se arrodillara ante él. Arrodillarse es un acto de adoración y solo debemos adorar a Dios. Tener en nuestra mente una imagen que veneremos, una imagen de alguien a quien honremos y ante quien nos inclinemos o nos arrodillemos, no agrada a Dios. Los ángeles no permitirían que ocurra algo que no agrade a Dios. La lección del ángel debiera ser seguida por toda persona que es venerada por otra y que no debiera permitir que alguien se arrodille ante ella. Tercero, autoimagen que veneramos. Podemos también crear una imagen de nosotros mismos, exaltando nuestro amor propio por sobre el amor a Dios, como dice Pablo, aconsejando no tener una imagen elevada de uno mismo en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Como podemos ver, el segundo mandamiento también está dentro del mandamiento más importante que nos dio Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No debemos tener ni crear imagen alguna, ya sea física o en nuestras mentes, que desplacen nuestro amor por Dios, no solo en el uso de nuestra razón, sino también en nuestras emociones o sentimientos y en nuestro espíritu. Como un punto adicional, en este mandamiento vale la pena mencionar que el último párrafo del segundo mandamiento en Éxodo 26, y hago misericordia a millares,
a los que me aman y guardan mis mandamientos, se refiere notablemente a lo mismo que dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Una perfecta consistencia en lo que dice Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en que tanto los 10 mandamientos y este mandamiento en particular debemos guardarlos porque amamos a Dios. Tercer mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar algo en vano, shav en hebreo, es hacerlo sin respeto, sin consideración o sin darle la importancia que merece. Algo vano es algo inútil, sin valor, sin propósito. El nombre de Dios se debe respetar. No podemos tomarlo a la ligera ni sin reverencia. Jesús aclaró que usar el nombre de Dios en cualquier juramento o promesa, por importante que sea aquello por lo que se jura o promete, es no guardar debidamente este mandamiento, como dice en Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El apóstol Santiago repite lo mismo en Santiago 5:12. Pero, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Pero el tercer mandamiento no trata solamente de hacer promesas o juramentos tomando el nombre de Dios. Si amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y respetaremos su nombre. No tomaremos su nombre a la ligera, ni lo mencionaremos en cualquier banalidad. No lo usaremos de manera frívola o superficial como en chistes o humoradas. Ni siquiera lo usaremos simplemente como una expresión. Existen hoy en día muchas expresiones en que tomamos el nombre de Dios a la ligera, sin darle el respeto o reverencia que se merece. Por ejemplo, cuando decimos en inglés, "Oh my God", o en español, "Dios mío", si bien originalmente estas exclamaciones eran una invocación real y directa a Dios, y por lo tanto tenían un peso espiritual y encerraban una proclamación de fe o una súplica a Dios, hoy su significado ha cambiado, convirtiéndose en simples expresiones emocionales que se usan comúnmente para expresar sorpresa, enojo, asombro o desesperación, sin conciencia de a quién se menciona o por qué. Es importante cuidar de las palabras que usamos, muy especialmente cuando usamos el nombre de Dios como una simple exclamación para expresar nuestra emoción. Jesús nos advierte del cuidado que debemos tener en las palabras que usamos en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En este video, que es la primera parte de la respuesta a la pregunta ¿cómo se aplican los 10 mandamientos en el mundo de hoy?, hemos revisado bíblicamente los primeros 3 mandamientos, a la luz del mandamiento del amor que Jesús nos enseñó.
Te invito a ver la segunda parte de esta serie de 3 videos en la cual revisaremos los mandamientos cuarto al sexto y dejaremos para la tercera parte los 4 últimos mandamientos, como una conclusión, incorporando una conclusión o resumen final de la respuesta a esta pregunta. Que Dios te bendiga.